Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan. San Juan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En el capítulo 9 había Jesús sanado a un ciego y había hecho algo curioso, que había preparado lodo con su saliva y le puso por los ojos del ciego. ¿Y esto qué causó? Cuando los judíos, los fariseos, se enteraron de que él había preparado el lodo y había puesto en los ojos del ciego, ¿qué dijeron? Este hombre no procede de Dios, dijeron. ¿Por qué? Quebranta el día de reposo. Para los judíos el día de reposo era un día en que uno no podía hacer absolutamente nada. Y nada ya incluían las cosas que ellos creían que era nada. Muchas veces las interpretaciones que ellos tenían ya pasaba el límite. Nosotros ayer justamente estábamos estudiando con los niños sobre el día de reposo. El día de reposo es el día de Dios, el día consagrado de Dios, el día apartado de Dios. ¿Para qué? Dice que Él va a bendecir ese día. Y la palabra bendecir quiere decir va a estar disponible, va a estar dispuesto. ¿Para qué? Para servir, para ayudar. El día de reposo es para que una persona conecte su corazón con Dios, una su corazón con Dios, dé la gloria a Dios. Vamos a pensar, un hombre que desde el nacimiento era ciego y de repente empieza a ver, ¿qué va a hacer? ¿A quién le va a dar gloria? A Dios. ¿A quién le va a estar agradecido? A Dios. Realmente Dios ha obrado en mi vida. Realmente hoy Dios me ha bendecido. Un día especial. Pero hombres que no entienden ese punto van a mirar lo tradicional. No es lícito sanar en día de reposo. ¿Y qué hicieron el día de reposo? ¿Qué hicieron ellos con ese hombre? Le expulsaron, dice. Fuera de acá. Largo. Tú eres un pecador. O sea, el día de reposo ellos estaban menospreciando, odiando y maltratando a una persona. ¿Se puede entender la diferencia de quién estaba realmente haciendo lo correcto en día de reposo y quién no? ¿Se puede ver quién estaba realmente quebrantando el día de reposo? Eran estas personas legalistas. Por eso el legalista es una persona que no considera la obra de Dios, sino juzga a través de la palabra de Dios. Y ataca y menosprecia. Eso es lo que hace.
También otra parte cuando los judíos, los discípulos de Jesús, arrancaban espigas. Y ahí dice, porque tenían hambre y querían comer, dice. Y los fariseos que le dicen, no te es lícito tomar eso en día de reposo. ¿Por qué así hacen tus discípulos? Y Jesús ¿cómo le contesta Jesús? ¿Con las escrituras o no? ¿No escucharon ustedes alguna vez en la escritura cómo David, cuando estaba con un grupo de amigos y tenían hambre y llegaban al tabernáculo, al lugar de los sacerdotes, y se les dio de comer el pan consagrado solamente a los sacerdotes, por la ley? Y se les dio a ellos de comer. Entonces, ¿qué pasó? El sacerdote ahí quebrantó la ley. El sacerdote pensó, bueno, según la ley, solo este pan es para personas que sirven al templo. Pero estas personas están con hambre. Si yo cumplo lo que la ley dice, ¿qué va a pasar con estas personas? Van a morir. Entonces, ¿será que el propósito y el objetivo de la ley es que las personas mueran? Es que la persona padezca así. Él va a ser, Señor, gracias que yo hice tu palabra, no le di este pan consagrado, aunque tu siervo David, que era conforme a tu corazón, y sus amigos murieron todos, pero eso no importa porque yo cumplí tu palabra. Así él se presentaría ante Dios y Dios estaría feliz. Por eso ese sacerdote entendió. No, primero está la vida del ser humano. Después, ¿qué más le dice también Jesús según la Escritura? Los sacerdotes, levitas, ¿qué día más trabajan? Le dijo, ¿qué día ellos más hacen ofrendas, sacrificio? ¿Qué día? El día de reposo. Entonces, hacer ofrendas, sacrificio, holocausto, panes amasados, ¿eso no es trabajo? ¿Es trabajo? No. Están trabajando, sudan mucho. Pero ellos son culpables. ¿Se les considera culpables? No, son sin culpa. ¿Por qué son sin culpa? ¿Dónde están ellos? Están en el templo, dice. Están trabajando en el templo. Jesús le dijo, aquí hay alguien más importante que el templo. Ellos están conmigo. Ellos están viviendo conmigo. Ellos me están siguiendo. Entonces le hacía entender ese punto. Y después le dice, ¿y nunca leísteis? Misericordia quiero y no sacrificio. No usen la palabra para juzgar y menospreciar a otros. Así Jesús le habla. No usen la palabra para eso. Bueno, eso nosotros vimos la vez pasada. Pero la discusión continuó. Estos hombres endurecidos su corazón. Por eso la persona endurecida no va a parar. Continúa con su argumento y saca. Este es capítulo 10, es una continuación del capítulo 9. Continúa acá la discusión, la charla. El versículo 1, entonces el capítulo 10 empieza diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Y para entender esto tenemos que saber también un poco de la costumbre que tienen los judíos en esa región acerca de las ovejas. En ese lugar, hacia Israel, cuando las personas salen a cuidar su oveja, muchas veces se reúnen varios pastores, cantidad de ovejas. Algunos tienen 500, unos 600, unos 800. Su vida de ellos es cuidar ovejas, toda la vida. Ellos cuidan toda la vida a sus ovejas, sus hijos cuidan ovejas, sus nietos cuidan. Esa es su vida. Entonces a la tardecita todas las ovejas están mezcladas. Entonces dice que cada pastor a su oveja le entrena, le ensaya con un silbido especial. Le silba así. Entonces esa oveja ya conoce ya ese silbido. En el caso de que sean muchos, hay algunas ovejas pastores. ¿Saben? Ovejas pastores que son preparadas estas ovejas. Para que cuando el pastor silbe, ya esta oveja bien preparada, escuchen y vengan, y las demás que no están tan preparadas, les sigan ya a ellas. De esa manera se preparan las ovejas. La característica de la oveja, ¿cuál es? La oveja no mira muy lejos, su vista es muy corta, pero su oído es bien sensible. Fácilmente puede distinguir. Esa es la característica de la oveja.
Entonces, ¿Dios qué quería que nosotros hagamos? Que seamos expertos mirando todas las cosas o en oído. Que podamos estar atentos. Entonces, de esa manera las ovejas son preparadas para poder, cuando el pastor los llama, reconocerlas. ¿Qué significa? Jesús está explicando que Él es el pastor. Versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Esto también quería explicarle. En ese lugar, cuando ellos estaban en el desierto, no podían construir rediles, no se construía redil, sino eran rediles naturales que se hacían a través de las piedras. Hay piedras que ya estaban luego formadas y ellos las iban completando así, y a eso le llamaban el prisco, le llamaban prisco. ¿Qué significa prisco? Rediles naturales. Entonces ahí le iban poniendo a las ovejas porque estaban en el campo, ¿no? Entonces el pastor, ¿qué hacía? Como eran rediles naturales de piedra, y había siempre un espacio ahí que ellos dejaban ahí para que se pueda entrar, él se acostaba ahí él dormía, ahí él se ponía, ahí dormía, él ahí en la puertita. No sé si se imagina, a veces es bueno tener imágenes, ¿no? Para que vean qué clase de redil natural. Ustedes tienen un día entrar en página web y ver qué significa prisco, redil, van a ver que son rediles así artificiales, que se formaron por las piedras. Nada más, no es que ellos prepararon, se formaron ya ahí. Si ellos usaban para meterle a sus ovejas. Entonces ellos se ponían en la puerta, en la parte más pequeñita para cuidar ahí. Entonces nadie, ni una oveja podía salir porque él estaba ahí en la puerta. Entonces si algún lobo o alguien que quería robar la oveja quería entrar, no podía entrar por la puerta. Porque si entraba por la puerta, ¿con quién se iba a encontrar? Con el pastor. Entonces sí o sí tenía que entrar por encima, allá por el otro lado, y así sí podía entrar a robar las ovejas. Por eso está diciendo, el que no entra por esta puerta es un ladrón, un salteador. Y él es la puerta, estaba diciendo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él sí podía, porque él estaba ahí, él cuidaba a las ovejas, por eso él no iba a entrar por los alrededores, sino por lugar donde se le pueda ver, por lugar donde se le pueda manifestar a las personas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Acá dice que las llama por nombre. Significa que hasta nombre le ponía el pastor a sus ovejas. ¿Sí o no? El nombre en la Biblia representa tu calidad de vida, tu estilo de vida, lo que tu vida es. ¿Cómo es lo que Dios te va a poder llamar un día? ¿Qué es lo que va a ver de tu vida para llamarte? ¿Cómo realmente has vivido delante de Dios? ¿Qué realmente has hecho delante de Dios? Y así te podrá identificar. Ahí podrá identificarte como su oveja. No, este no tiene el nombre que yo le di. Este tiene otro nombre. Un nombre que no es dado por mí. Lo importante de lo que voy a leer acá es esto. Cuando has sacado fuera, versículo 4, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando ya Dios escogió todas sus ovejas, la que Él puso su nombre, la que Él guió, la que Él cuidó, la que Él entrenó, porque hay ovejas que no le van a seguir, hay ovejas que no le van a hacer caso porque no son su oveja, entonces Él se pone adelante y camina, y las ovejas le siguen. Esto es muy importante entender porque el trabajo de un pastor no es andar arreando ovejas. ¡Dale! ¡Sigan pues! ¡Dale! ¡Pillu sabe! ¡Dale! Hermano, venga pues a la iglesia. ¿Por qué no viene? No es así. El trabajo del pastor es, primero, él tiene que vivir conforme a la palabra y las ovejas reconocen eso. Porque nosotros tenemos solamente un pastor, que es nuestro Maestro Jesús. Y si Jesús es nuestro pastor, entonces el pastor que está acá tiene que seguir esa voz. Por eso estaban las ovejas pastores, como le hablé. Ellos aprendieron bien la voz del pastor y cuando el pastor les llamaba, ellos venían y las demás les seguían. Además les seguía, por ese sonido que ellos oían. El trabajo de la oveja entonces es seguir al pastor. No es el pastor pegarle y garrotearle para que la oveja vaya avanzando. ¿Me entienden? Pero muchas personas hoy en día no entienden así. Por eso en muchas iglesias los pastores se la pasan maldiciendo y echando maldición. Y si no vienen al culto, la maldición caerá sobre ustedes. Y si no ofrendan, Dios le va a hacer fracasar. Y muchas de estas cosas, entonces las personas con temor vienen. Tengo miedo.
No vienen realmente porque aprendieron algo de esa persona. Entonces, la persona que sigue a una organización, a una denominación, por fanatismo o por temor, no está siguiendo al pastor de las ovejas. Está siguiendo realmente una tradición, una costumbre. La persona que es empujada a seguir, tengo que irme sí o si no me queda otra, tampoco es una oveja. Porque en este lugar, las cabras eran las que eran empujadas a seguirle al pastor. A las cabras a garrotazo se le mandaba al redil. Vamos, se le pegaba. Porque las cabras eran siempre rebeldes. Entonces las ovejas automáticamente quieren seguir. De su corazón sale seguirle al pastor. Entonces ahí nosotros podemos identificarnos en qué posición estamos. A mí me obligan, a mí me empujan a seguir, o realmente es mi corazón lo que me llama. Y algunos pueden decir esta cosa: bueno, ya que nadie me obliga, a mí nadie me obliga. Y se queda en su lugar. ¿Qué significa también eso? ¿Que es oveja? Si nadie lo obliga y se queda en un lugar, ¿es oveja? No. Entonces, si nadie lo obliga, nadie le empuja, nadie le dice nada, pero igual quiere estar, igual quiere venir, igual quiere aprender, son pruebas de que es oveja. Esa es la prueba de que es oveja. Bueno, hasta acá Jesús le explicó, pero ellos entendieron lo que Jesús le decía. No entendían nada. ¿De qué está hablando este hombre? Por eso, el siguiente versículo, ¿no? Versículo 7, ya explica. Jesús le dice ya directamente lo que les quiere hablar. Pero nosotros también tenemos que entender, sabemos que este libro de San Juan es un libro profético. ¿Y a qué se refería Jesús cuando estaba hablando de ovejas y de falsos pastores y pastores salteadores? Esto ya venía desde tiempo atrás. Esto ya venía ocurriendo hace mucho tiempo. Y para entender nosotros qué es lo que ha ocurrido, tenemos que ir también a los capítulos anteriores. Primero vamos a ver lo que el rey David dijo acerca de su posición y quién era su pastor. Vamos al Salmo 23. Ya que el rey David era una persona que meditaba en la ley de Dios de día y de noche, él pudo entender quién era su pastor. Una persona también que medita en la palabra, que escudriña la escritura, que sigue realmente el corazón de Dios, puede entender también quién es su pastor. Salmos 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿A quién le llama él pastor? A Dios. Él es mi pastor. ¿Qué significa pastor? Él me guía, Él me cuida, Él me alimenta, Él me sostiene. Así Él está hablando claramente. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sendas de justicia, ¿qué significa? Caminos de sabiduría y de enseñanza. Porque Él es mi pastor, Él me va a mostrar el camino correcto que tengo que seguir, el camino correcto que tengo que andar. Así está hablando. ¿Por qué? Por amor a su nombre, para que yo guarde su nombre, para que yo viva conforme a su deseo y a su voluntad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, y esta palabra representa un lugar sin palabra, donde hay gente que no tiene palabra, donde hay gente que no vive conforme a la palabra de Dios. Aunque yo esté en ese tipo de lugar, que dice aquí en la Biblia, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Y cómo puede David confirmar de que aunque él esté en lugares donde no aman a Dios, donde no estudian la palabra de Dios, Dios siempre va a estar con él? Porque él tiene en su corazón esta escritura, esta palabra. ¿Qué decía el rey Salomón? Átalas a tu cuello, decía, ¿no? Átalas a tu cuello, decía, como esos collares que lleva, así lleva la sabiduría. Entonces igual, David sabía, porque él tuvo la oportunidad de estar viviendo entre gente que no amaba a Dios, ¿no? Entre moabitas, entre filisteos, él tenía que estar ahí. Pero siempre en su corazón él guardó la palabra, ¿no? Hubo otras personas que le tocó también vivir en esa clase de lugares, como Daniel, como Ezequiel, como Esther. Ellos vivieron en zonas, en países donde no tenían la palabra, donde no amaban a Dios, pero ellos no temían al hombre porque la palabra de Dios estaba dentro de sus corazones. Eso es lo que David está entendiendo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Dónde es la casa del Señor? La casa de nuestro Dios. ¿Dónde será su casa? ¿En su reino celestial o no? Por largos días, ¿qué implica?
para siempre, por la eternidad. Ese es el corazón que él tenía. El hombre conforme al corazón de Dios hablaba así. Si lo hubieran estudiado los demás reyes, sus descendientes, hubieran entendido estas cosas, hubieran comprendido muchas cosas. Pero ellos no pusieron atención a las palabras del rey David. Vamos a Ezequiel capítulo 34. Ya, después de haber finalizado todas las cosas que ocurrió. Ezequiel era un profeta que vivía en el exilio. Él estuvo en los tiempos en que Babilonia conquistó Jerusalén y llevó a muchos judíos al exilio. ¿Por qué Babilonia? ¿Por qué Dios permitió que el rey Nabucodonosor venga y destruya todo la ciudad de Jerusalén, el templo, y derribe todo? ¿Por qué permitió esas cosas? Porque durante mucho tiempo los reyes, los líderes de Judá, tanto de Israel, habían vivido corrompidamente, habían vivido menospreciando la palabra y se habían aprovechado de las ovejas, se habían aprovechado del pueblo de Dios, engañando y mintiendo. Ahora Dios, a través de su profeta Ezequiel, le envía a esas personas exiliadas para que entiendan qué fue lo que le ocurrió y puedan tener esperanza también en Dios. Vamos a leer capítulo 34 desde el versículo 1 con mucha atención. Dice así: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza a los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Contra quién va esta profecía? Contra los pastores. El versículo 2, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada. Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. En 200 años antes de esto, ¿no?, el pueblo de Israel, las 10 tribus se habían apartado, habían sido llevadas al exilio. El pueblo de Judá continuó con las leyes de Dios, con los mandatos de Dios, y Dios siempre estuvo cuidando al pueblo de Judá. ¿Se acuerdan que el rey Sennacherib, en el libro de Isaías está escrito eso, el rey Sennacherib trajo 185,000 soldados para invadir Judá? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Alguna vez leyeron? Entonces, ya habían sido llevados las 10 tribus de Israel. El rey Sennacherib dijo: ¿quién va a poder defenderla a ustedes? ¿Qué Dios hay que tenga poder contra mí? Miren lo que ocurrió con Samaria y con los demás pueblos. No hay ningún Dios que pueda contra mí. Pero Dios le dijo al rey Ezequías, por medio del al rey Sedequías, Ezequías, me confundí. Al rey Ezequías, por medio del profeta Isaías: no te preocupes, Dios se va a encargar de ellos. Tranquilo nomás. Así le dijo. Finalmente Dios mató a todos esos soldados y libró a Judá de ser llevado al exilio. Dios le mostró a Judá el poder que habían tenido. Pero pasando el tiempo, los reyes de Judá, ¿cómo empezaron a vivir? Empezaron a vivir adorando a Dios. Adoraban a Dios falsamente. Por un lado, sí, el templo, las leyes de Dios. Pero por otro lado, ellos seguían los deseos de la carne, la idolatría, el pecado, el adulterio, fornicación, y se aprovechaban del pueblo cobrando impuestos caros. Durante mucho tiempo el pueblo de Judá ha vivido así. En el tiempo del rey Manasés, ¿qué es lo que mandó a hacer Manasés? Mandó destruir todos los libros de la Torá para que nadie pueda juzgarle a él. Mirá, aquí está escrito, porque los profetas decían: rey, usted está actuando mal, aquí está escrito así. Entonces él, para librarse de eso, mandó destruir todos los libros de la Torá. Último que quedaba fue el que tenía el profeta Isaías, que se cree, según la costumbre, la tradición judía, que él vino y escondió eso en el templo y ahí fue atrapado y ahí fue ejecutado. Así fue. Entonces, este pueblo que fue preservado para que vaya y busque a las descarriadas, a las perdidas, para que restaure a los que estaban ahí, para darle confianza, ¿qué estaba haciendo? Estaba viviendo peor que las 10 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque las 10 tribus de Israel, desde que se separaron, ya ellos abandonaron la ley. Ellos vivieron casi más de 100 años, más de 200 años, sin ley, sin palabra.
Por eso vivían corrompidamente. Pero en el caso de Judá, ¿me están entendiendo cuando estamos hablando Judá e Israel, no? Israel son las 10 tribus mandadas, dirigidas por Jeroboam, tribu de Efraín. Y Judá, las tribus que era la parte de descendencia de David. Ellos continuaron teniendo la palabra, siguiendo los ritos, pero ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a ser arrogantes, altaneros, orgullosos, creídos, orenguaerante, para nosotros nomás. Y no le importó las demás. No fueron a buscar ni siquiera a sus hermanas perdidas y extraviadas. No tuvieron corazón de anunciarles a ellos la verdad. Por eso el juicio de Dios estaba viniendo. Aquí ¿qué dice? Ni buscasteis la perdida. ¿Quién era la perdida? Las 10 tribus de Israel. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Está refiriéndose a las 10 tribus de Israel. ¿Cómo andan ellos? Sin pastor, vagando por ahí, adorando toda clase de ídolo, haciendo toda clase de cosas que no conviene. ¿Por qué? Porque el que tenía la palabra, el que conocía la palabra, en vez de ir y compartirle, está viviendo tranquilamente, disfrutando de los beneficios que mucha gente le está dando. Eso está hablando aquí. Versículo 6. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Fíjense, este pueblo cómo vivía. ¿Le importaba acaso el estado en que estaban esas ovejas? No le importaba, no le interesaba nada. Solamente le importaba servirse de las ovejas, que las ovejas le provean, le hagan vivir lujosa y gloriosamente. Eso es lo que le interesaba. Eso la Biblia está explicando, ese es el juicio que va a venir por ello. Versículo 7. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor, escuchen. Pastores, líderes, guías, ministros, hererea. Vivo yo, o sea, es como decir, lo juro, voy a jurarles algo. Vivo yo, estoy yo presente. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra del Señor. Escuchen la sentencia que va hacia estos líderes que quieren satisfacerse y vivir lujosamente de las ovejas del Señor. Así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas de los pastores. Se apacentarán más, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Va a llegar el tiempo en que Dios va a empezar a sacarles la autoridad a estos líderes, a sus ovejas, no a los que no sean sus ovejas. A las que son su oveja, Él va a empezar a rescatarle, a sacarle de ahí. Yo voy a sacarle de ahí, de ese lugar. Que dejen ya de ser aprovechadas. Versículo 11. Porque así ha dicho el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién va a buscarla? Él mismo. Y la pregunta es que nosotros hacemos: ¿cómo Dios puede ir Él mismo a buscar a su oveja? ¿Qué puede hacer Dios para Él mismo buscar a su oveja? Como a uno me decía antes, ¿acaso Dios tiene mano, tiene pie? ¿De qué manera Dios va a llegar hasta sus ovejas perdidas? Por su palabra. Va a enviarle su palabra. Va a darle su palabra. Y sus ovejas van a oír su voz y van a seguirle. Ah, esta es la voz de mi pastor. Este es mi pastor. Él mismo va a ir a rescatarle otra vez. Su palabra va a empezar a manifestarse otra vez en el corazón de estas personas. 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Se dan cuenta que acá está explicando esa costumbre que le dije?
Como el pastor que sabe quiénes son sus ovejas entre las ovejas esparcidas. Hay un tiempo en que los pastores salen al campo y todas sus ovejas se juntan. Pero el pastor que conoce a su oveja, ¿cómo es que la reconoce? Le da un chiflido. No sé si así, no. Y su oveja, nuestro pastor, empiezan a salir de ahí, empiezan a venir. Bien, así como la reconoce. ¿De dónde dice que le va a sacar a su oveja? De todas las partes donde fueron esparcidas. Aquí está diciendo, todos los lugares donde fueron esparcidas. Versículo 13. Y yo las sacaré, miren lo que dice ahí. Ahí está ya claro que no se estaba refiriendo a animalitos. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré, de las tierras las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos la apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ya, ¿saben qué significa aprisco? Ya les dije al principio, redil natural, un redil natural preparado por Dios. Algo que Dios mismo ha preparado. No van a más estar las ovejas en algo preparado por el hombre. No van a más estar en rediles preparados por humanos. Sino Dios le va a preparar Él mismo para su redil. El aprisco, ya les dije, es un redil. Son rediles. O sea, no son rediles, pero tienen forma así como Itacorá, se puede decir, ¿no? Corá de Itá. Y ahí Él les va a dejar eso. Muy interesante esto. Estará en su aprisco. Allí dormirán en buen redil. En los pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Él les va a servir, Él les va a guiar. Entonces, la esperanza para las ovejas, ¿cuál es? Dentro de poco van a dejar ya de ser, maltratados, torturados por falsos pastores. Y vendrá el verdadero pastor y la apacentará. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? ¿Quiénes son sus ovejas según la palabra de Dios? Los que oyen su voz, su pueblo Israel. Salmo 100 vamos a mirar, lo que el rey David dijo. ¿Quiénes son sus ovejas? Sí, los que oyen su voz. Por eso, ¿quiénes son los que pueden oír su voz? Israel, su pueblo escogido, que fue preparado para hacer luz entre las naciones. Salmo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Quién nos hizo, dice? El Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos. Yo me quiero hacer a mí mismo. No. Él nos creó. Somos su creación. Después, ¿qué dice? Versículo 3, ¿no? Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Somos su pueblo y ovejas de su prado. ¿A quién se estaba refiriendo el rey David cuando dice pueblo suyo somos? ¿A quién se estaba refiriendo? A Israel. Israel es su pueblo que se perdió, que se descarrió, que actualmente está perdido todavía. Y Dios está recogiendo para hacerle uno. Vamos a seguir leyendo. Vamos a volver a San Juan. San Juan. Bueno, hasta acá estamos entendiendo este punto. Ahora el versículo 7, ya Jesús le aclara. Entonces ahora podemos entender que se está cumpliendo la palabra de Ezequiel, ¿o no? Se está recuperando, está viniendo él mismo a recuperar las ovejas que estos falsos pastores no pudieron apacentar. Versículo 7, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Por mí tienen que entrar ustedes al aprisco, al redil natural. Si entran por otra parte, ustedes no son mis ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores.
pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Para ser salvo, ¿por dónde tiene que entrar? Por Jesús, Él es la puerta. La pregunta es, ¿qué es entrar por Jesús? Hasta ahora, ¿qué es lo que Jesús nos está mostrando? ¿Qué es lo que Él está haciendo desde que apareció? Desde que llegó, desde que está predicando. ¿Qué es lo que Él está mostrando? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel rechazó desde el principio? La Escritura, la palabra. Él es la manera en que pueden entrar otra vez hacia Dios, hacia su verdad, hacia su palabra. Yo vine a rescatar lo que se había perdido. Vamos a volver a otros versículos. Jeremías. Quiero leer Jeremías 23 para entender este punto. Jeremías 23. El libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23, 2. Antes de que Él haya venido, todos los demás eran ladrones, decía, ¿no? Versículo 2 dice, por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Él la va a castigar. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas, ¿qué dice ahí? Pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Dios va a recuperar sus pastores, su oveja, de todos los lugares donde fueron esparcidos. ¿Y qué va a poner sobre ella? Pastores que las apacienten. ¿Qué apacentar? ¿Qué significa apacentar? Que las alimente, que las mantenga realmente vivas, que le dé realmente lo que necesitan para vivir. Eso le va a dar. No solamente que se aprovechen de ellas, porque la mayoría de los pastores antiguos se aprovechaban de las ovejas, no las alimentaban. Por eso el resultado, ¿cuál fue? Se esparcieron, se fueron por el mundo, fueron perdidas, se perdieron por todas partes, porque no fueron alimentadas. Pero Dios está diciendo así. Otro capítulo de Jeremías, capítulo 50, Jeremías 50, versículo 6. Aquí vamos a entender perfectamente quiénes son estas ovejas perdidas. 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores la hicieron errar por los montes, las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Qué está hablando ahí? ¿Quiénes son su pueblo? Ovejas perdidas. Sus pastores la hicieron errar. ¿Por qué los pastores hicieron errar a estas ovejas? ¿Qué es lo que le dieron? Mala enseñanza. Enseñanza que no las llevó al redil correcto, sino las llevó a irse tras los dioses paganos, a adorar dioses del mundo. Esos son lo que hicieron los pastores de la actualidad. Otro libro más, Zacarías 10. Zacarías capítulo 10, versículo 2. ¿Qué dice aquí? Zacarías 10, 2. Porque los serafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Porque han oído adivinanzas, a pastores que hablaban sus sueños, sus interpretaciones, y Dios me dijo, y al final andan vagando como ovejas sin pastor, porque no han podido volver a la verdad, a la Escritura. San Mateo, ya vamos al Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 9. A ver qué dice San Mateo 9. 9:36. Esto ya es palabra de Jesús. A ver si se cumple lo que Zacarías, Jeremías, Isaías y Ezequiel decían. 9:36, San Mateo. Y al ver las multitudes, ¿qué cosa vio Jesús? Multitudes, mucha gente. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estaban ellos? Ovejas que no tienen pastor. A ver, ¿por qué el pueblo de Israel en tiempo de Jesús estaban como ovejas sin pastor? ¿Acaso no estaban los fariseos, saduceos y muchísimos líderes religiosos? ¿Qué es lo que le faltaba a ellos?
para que puedan realmente tener un verdadero pastor, que alguien le alimente, le apaciente, les provea lo necesario para vivir. Estos pastores no han hecho esa cosa, solamente se han aprovechado de su lana y le han dejado después vagar por ahí. Existe esa clase de pastores, pastores que le sacan toda la lana a las ovejas y después le dejan ya ahí, porque solamente querían eso, la lana nada más. Eso es lo que usaban de ellos, saciarse de ellos, satisfacerse de ellos. Pero nunca estas ovejas pudieron ser realmente apacentadas, alimentadas ni engordadas. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Bueno, ahora sí volvamos a San Juan. Por eso es el 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es el que puede ahora darte y alimentarte y proveerte lo que necesita para ser realmente una oveja del Señor. Amén. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y qué era que dijo Jesús que es lo que producía vida? ¿Se acuerdan que dijo en capítulo 6? Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sí o no? El que me come mi carne, bebe mi sangre, es el que tiene vida. ¿A qué se refería? A su palabra, a su vivencia. Eso es lo que puede producir vida. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. ¿Qué significa? Yo voy a darle a ustedes realmente la palabra verdadera de Dios, para que puedan vivir. Porque la palabra de Dios, según el libro de Isaías, permanece para siempre. Es eterna, no termina. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán, dice. Así está escrito, ¿no? Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Acá habla acerca del asalariado. Y esto hay que entender también. En aquel tiempo también muchos pastores o muchos dueños de ovejas contrataban pastores para que cuiden sus ovejas y le pagaban un dinero. Entonces estos pastores aparentemente cuidaban, pero ellos realmente su interés era recibir ese salario. Por eso no le daban mucho interés al estado de las ovejas. Y si venía el lobo, él se iba a arriesgar y iba a sufrir. No, porque él solamente está viviendo por un salario, no son su oveja. Si se muere, ¿qué me importa? A mí lo que me importa es el salario. Entonces ve el lobo y corre nomás. Entiendo, ¿no? Hermano, cuando un pastor, misionero, evangelista o lo que sea, está en un lugar porque depende de otro, o porque otro le ha puesto ahí, o porque otro es que de acuerdo al gusto de otra persona, nunca le va a interesar las ovejas. Eso es categórico. La iglesia en el principio no se administraba así. No es que Pablo le ponía a tal persona porque le agradaba a esa persona y que esa persona tenía que hacer lo que él decía, no. Cada persona que quedaba era porque entendió, aprendió y tenía interés en las almas. Por eso predicaba y cuidaba las ovejas. Eso es lo correcto, esa es la realidad. Nosotros hemos aprendido mal, hemos aprendido a sistemática, no enviarlo a tal persona, no era así. Dios era quien ponía, preparaba y abría las puertas para cada persona. El ser pastor no es una preparación humana, no es que un humano puede preparar a alguien para que sea pastor. Es un llamado de Dios. ¿Quién le llamó a Elías? Dios le llamó. ¿Quién le llamó a Jeremías? Dios le llamó. ¿Quién le llamó a Isaías? Dios le llamó también. Dios le preparó. ¿Quién le llamó al apóstol Pablo? Dios le llamó también. Entonces, para ser pastor, Dios se llama, Dios le prepara. El apóstol Pablo, aunque no tenía que comer, aunque muchas veces no tenía muchas cosas, igual él predicaba. ¿Por qué predicaba él? ¿Por qué perdía su tiempo para predicar a las personas? ¿Qué es lo que él buscaba? El reino celestial. Fue un llamado que Dios le dio. No buscaba agradar a hombre. No buscaba agradar a los Sanedrín, ni a la iglesia de Jerusalén, ni a nadie. Solo buscaba agradar a Dios, conforme a la Escritura. Y aunque eso le costaría muchas veces tener enemigos, tener contrarios. Y aún a veces ser rechazado también. Perder todo. Él dice, lo he perdido todo por amor a Jesús, por amor a Cristo, por amor al Mesías. ¿Qué es perder todo? Él era una persona de buena posición económica.
de buena familia. Su familia le rechazó, le menospreció por causa de que él empezó a predicar estas cosas. Ese es realmente alguien que le interesa a las almas. No estará pensando en cuidar sus ovejas. Bueno, ese es asalariado. Versículo 13. Así el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto es muy importante. El pastor conoce sus ovejas. Pero lo segundo, ¿cuál es? Las ovejas le conocen. Hoy en día muchos pastores tienen miedo de otros pastores, ¿no? ¿Sí o no? No haya que escucharle a otro pastor. No haya que escucharle, hermano, a otro pastor. Cuidado que escuchen usted a otro pastor, porque les puede lavar el cerebro. ¿Ese pastor conoce a sus ovejas entonces? No conoce. Realmente un pastor que conoce, que realmente sabe lo que le enseñó a su oveja, no va a tener miedo de que su oveja escuche a otro lado. Si es su oveja. Pero ¿por qué muchos tienen temor? ¿Por qué muchos dudan? Está bien una persona nueva que primera vez entendió, pero alguien que ya mucho tiempo escuchó, ¿por qué tiene miedo ese pastor de que le escuche a otro? Porque no es su oveja, o él no es su pastor, o él es un impostor. Entonces tiene miedo de ser descubierto. Por eso nosotros no estamos acá por poderes, ni por mandatos, ni por posiciones. Estamos acá porque estamos aprendiendo el corazón de nuestro pastor Jesucristo. Amén. Nosotros les conocemos y Él nos conoce. Esa es la diferencia. Por eso no tenemos por qué tener temor de nadie. Si una persona es de Dios, si una persona escucha una palabra que le agrada, ya siente que ahí está, se va. ¿Qué problema hay? No, venga acá, esta es tu congregación, acá vos naciste, acá vos creíste, acá tenés que quedarte aquí. ¿Podés obligarle a alguien que esté ahí? No. Esa persona tiene que estar en ese lugar porque está convencido de que lo que se está predicando es de Dios, es la palabra de Dios. Si no está convencido por esa razón, no necesita estar en ese lugar. Esa es la realidad. No es que le tiene que convencer el pastor. El pastor tiene que ir adelante caminando y le tienen que seguir. No es que tiene que ir observando. ¿Quién me sigue? A ver, venimos, ¿dónde te vas? No, ellos le siguen. Ellos oyen su voz y le siguen. Y esa voz tiene que ser la voz de la palabra de Dios. Amén. Eso es muy